Muy buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar la revista Crononautas en su número 1, junto a Carlos Saldívar y César Santibáñez, aquí a mi izquierda. Y bueno, mi nombre es Daniel Salvo. Algunos de ustedes quizás hayan leído mi libro El Primer Peruano en el Espacio. Bueno, se acabó el cherry ahí. No sé cómo se llama. Quisiera, no sé si si llamarlo esto una reflexión o una especie de, no sé, una especie de nostalgia, ¿no? Es un momento, considero que es un momento bastante trascendental en la literatura peruana, no solo en la ciencia ficción, sino en la literatura así en general, nacional diría yo, porque ha habido otros momentos en los que he estado en una situación similar, pero como espectador, ¿no? Es decir, en los 90 he acudido a algunas presentaciones de revistas, de libros, y es que, bueno, pues como lector, que era en esa época básicamente, ¿no? Y me identifico mucho con todos los lectores de literatura en general, siempre estábamos pues a la espera de las nuevas voces que, bueno, ¿no? Lo que hace la literatura, ¿no? Expresar el momento, el sentimiento, no sé, le dicen pues la angustia, ¿no? Bueno, pues el hecho de ser peruanos, latinoamericanos, y cómo eso se expresa en uno o varios lectores o en grupos, ¿no? De escritores, perdón, o de poetas. Y ocurría en los 90 y principios del del siglo XXI, que ha habido muchos intentos, disparos, por decirlo así, pero que no se llegaron a cuajar. Y no sé si soy quizás demasiado duro, ¿no? Al decir que quizás era que ya el paradigma, como se le llama, ¿no? Realista, de esperar un tipo de literatura enmarcada en ciertos géneros, en ciertos temas, en ciertos personajes, ya no daba para más, ¿no? O sea, a un realismo, digamos, urbano, o parece que se dio paso a un realismo más bien urbano marginal, pero no sé, esa esperanza que teníamos, ¿no? Los lectores, no se llegó a consolidar, ¿no? Y hemos pasado los 90, ¿no? Pues casi 100 escritores nuevos, digamos, ¿no? O algunos consolidaron su posición, algunos permanecieron siendo, pues, ¿no? Grandes escritores que, bueno, pues están pasando a ser clásicos. Eso en la literatura general, digamos, ¿no? ¿Y qué pasaba en el campo de la ciencia ficción? Bueno, si bien existía la obra de José B. Adolf y otros grandes precursores, quizás ese paradigma que buscaba ese otro tipo de escritores no permitía que su propuesta, su obra, pues, ¿no? Evidente, pienso en Mañana las ratas, ¿no? Que es una novela tremenda, no tuviera pues el impacto, el reconocimiento que podían tener otras novelas, quizás otros autores que, bueno, estaban quizás dentro de lo esperado, ¿no? Es decir, bueno, esto sí comentaron los periódicos, esto sí entrevista en televisión, ¿no? Así pasó. Pero ya entrando en el tema de Crononautas, hay un relato que ha sido escrito por, bueno, Adriana Larco de Sadra, nuestra primera dama, diría, de la ciencia ficción peruana, que justamente enfoca de otra manera quizás ese momento, ¿no? O sea, no es que trate de literatura, sino que hay un reto bastante distópico de un futuro en el que ha habido pues como una especie de cataclismo biológico, y entonces pues la gente, los humanos mutantes, deformes, han asumido ya lo que sería no sé, pues, ¿no? El lugar que tenía la antigua humanidad, ¿no? Se describen, pues, unos hacen unas tareas, ¿no? De pensar, construir, cultivar, y me hace pensar, pues, en este momento, aquí actual, ¿no? En el que de repente estamos ya en 2020, miren cómo el tiempo pasa, a veces uno no lo siente, y los géneros, justamente, pues, que antes serían esos monstruos, ¿no? Un equivalente, un paralelismo, géneros no deseados, no vistos en nuestra literatura, no queridos, ¿no? Ninguneados, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, de repente son los géneros que están concitando el interés de los lectores,
de los nuevos escritores, de las editoriales, y vemos una actividad pues bullente, ¿no? Alguna vez con mucho esfuerzo pues se podía sacar un fanzine, una página web, y ahora pues tenemos editoriales, tenemos un excelente trabajo, ya no solamente me refiero a la producción de los escritores en sí, de los ensayistas, ¿no? De los poetas, sino en sí ya un trabajo técnico, digamos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la edición, diagramación, ¿no? Cosas que antes uno a veces quizás no les daba tanta importancia o no las entendía, ¿no? Decía, pues no, se podía publicar cosas a mimeógrafo y eso era casi heroico, ¿no? Pero ya estamos hablando de los 70 y los 80, ¿no? Ya en pleno siglo XXI, una edición como la de Crononautas, pues, nos hace ver que ese lugar, ¿no? Que tenían, permítame leerlo, que no tenían, mejor dicho, los escritores, autores de estos géneros, están ahora, ¿no? Parafraseo lo que dice, ¿no? En los experimentos de Hilario, de Adriana Largo de Sadra, ella dice textualmente: los seres más fuertes resultaron ser aquellos que en la antigüedad se consideraban deformes y se culpaba de ello a una imaginaria posesión demoníaca. En cambio, nosotros somos variaciones, mutaciones o desviaciones de un fenómeno. Podría decirse que somos anomalías. Bueno, ya no sigo más porque, bueno, tendría que estaría spoileando el relato. Pero miren ese cambio que se produce, ¿no? O sea, textual, ¿no? Monstruos o gente pues que no seria, se podría decir, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía y el terror. Y de repente, o bueno, no tanto de repente, sino pues trabajos de hormiga, digamos, ¿no? Constantes, ¿no? Por ejemplo, pienso en Carlos Saldívar, que él ha publicado la revista Argonautas con mucho esfuerzo durante varios años y ha podido así dar un espacio a esos escritores pues que de otra manera no lo tendrían. César Santibáñez, que incluso nos ha representado en la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Finlandia, ¿no? Algo, si se dan cuenta, el movimiento literario peruano hasta este tiempo, hasta estas circunstancias, casi no existía o se enmarcaba pues en cosas muy esquemáticas, ¿no? Cosas que incluso ya no existen, ¿no? Premios nacionales que recién se están retomando, premios internacionales que han perdido su vigencia quizás o ya no interesan como antes, ¿no? Por ejemplo, existía pues el Premio Casa de las Américas, se otorgaba en Cuba, no sé si se sigue otorgando, y sinceramente no sé si el ganador actual concite algún interés, ¿no? Pero en décadas pasadas era pues, ¿no? Una instancia consolidadora de una tradición, una vocación literaria. Lo mismo se podría decir de las editoriales, ¿no? Ahí conocemos todo tipo de editoriales, transnacionales, peruanas, antiguas, nuevas, y no, me atrevo a decir que a veces el rol de las editoriales nuevas no desmerece, no desluce, no está pues en una situación expectante respecto a las editoriales más consolidadas, ¿no? De repente, si habláramos en términos de mercado, ¿no? Quizás sería una sorpresa ver que editoriales que están entrando recién en la producción, en el sistema, tienen pues más trascendencia, más vigencia que, ¿no? Editoriales clásicas o consolidadas. Bueno, ya para terminar esto quisiera referirme en sí al tomo de Crononautas, que se ha orientado en gran parte a la literatura distópica, ¿no? No solo tiene cuentos sobre distopías, sino también ensayos sobre el tema, ¿no? Y eso, bueno, también da que pensar, ¿no? Porque es el primer número de una revista y usualmente, ¿no? Las primeras publicaciones a veces pretenden ir a, bueno, pues no sé, buscar algo quizás con más optimismo, ¿no? Sería lo usual. Pero yo diría pues que tiene bastante sentido, ¿no? Porque, miren, justamente una de las grandes acusaciones que siempre se ha hecho contra los géneros, literatura, fantasía, terror, ciencia ficción, es que son géneros escapistas, que la gente evade la realidad, ¿no? Y que son pues como pues imitaciones de cosas que se hacen en otras latitudes. Pero en estas circunstancias en las que vive pues no solo el mundo, con esta epidemia que se está desatando, o la violencia que vemos pues cotidiana
en la televisión, ¿no? Y que gracias a los medios, bueno, no diré gracias, sino debido a los medios que ya son omnipresentes, como el internet, las redes, ya no podemos escapar de eso, ¿no? Y entonces, pues esa literatura supuestamente escapista, que niega la realidad, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es quizás el mejor enfoque, la mejor manera de ver, pues, cómo es, a dónde nos va a llevar, nos puede llevar ese desastre, ¿no? Que se augura que estamos viviendo de una manera cotidiana. Y no desde la manera, pues, que lo vería, por ejemplo, un autor como Ballard, ¿no? En Inglaterra, pues, es un desastre, él hablaba de la catástrofe cotidiana, ¿no? Pero desde un punto de vista anglosajón, de un país desarrollado. Cómo la ciencia ficción, pues, se desarrolla en nuestro país desde nuestra óptica, y es una cosa que me ha gustado mucho del primer volumen. Es como diría Mariátegui, pues no es ni calco ni copia, ¿no? No hay cuentos que estén repitiendo cuentos de otros países, no hay personajes que se estén copiando, ¿no? Que parecen, pues, a veces, ¿no? Una historia norteamericana, que le has cambiado el apellido y el barrio para que digan, pues, que parezca que está en Perú, ¿no? O sea, son nuestros cuentos, son, digamos, para terminar, ¿no? El tipo de revista que me hubiera gustado encontrar en los 90, en otras épocas, ¿no? Y qué bueno, pues, que, no sé, se está produciendo ahora, y espero, pues, que tenga una larga vida, ¿no? Al menos hasta que el coronavirus nos deje. Muchas gracias.